Continuamos ahorita nuestro estudio acerca de la ley, de la Torah. Y en esta clase quiero platicarles acerca de la ley por sí mismo, porque, bueno, hay unas preguntas que son muy importantes a nosotros como creyentes del Nuevo Testamento en cómo aplicamos la ley a nuestras vidas. Y hay muchos entendidos personales, entendidos falsos, porque por la verdad hay muy pocos que han estudiado la ley. Bueno, los judíos obviamente lo hizo, pero de nosotros, de la iglesia cristiana, hay muy pocos que han estudiado la ley y por eso no hay muy buen entendimiento en cómo lo aplicamos. Entonces, la primera pregunta que es lo más importante a nosotros es, ¿aplica la ley del Antiguo Testamento al creyente cristiano de hoy? Pues eso es importante, si aplica a nosotros o no aplica a nosotros, eso es lo que llamamos la ley. Bueno, entonces, ¿cómo contestamos esta pregunta? Nuestra decisión tiene que ser basada en la palabra de Dios y la palabra de Dios y la palabra de Dios. Es la única cosa que podemos usar para hacer nuestra decisión. No podemos hacer esta decisión basada por nuestra cultura, ni nuestra doctrina como de una denominación, ni nuestra tradición. Tiene que ser siempre basado en lo que dice la palabra de Dios. Es la única cosa que funciona. Y yo he dicho por años que cada generación tiene que regresar a la palabra de Dios por sí mismo y revisar la palabra y investigar su doctrina o su entendimiento, cómo se hace en la Biblia para verificar que es correcto. Porque muchas veces pasamos de generación a generación nada más doctrina sin entendimiento, sin aplicación, sin la interpretación correcta. Entonces, cada generación tiene que regresar a la palabra de Dios para verificar si lo que creemos es correcto. Entonces, si estamos usando la palabra para determinar si es aplicable a nosotros la ley, vamos a ver lo que dice. En Gálatas 3:13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Muchos leen este verso y lo leen en esta manera en su mente. Cristo nos redimió de la ley que es una maldición. Pero no dice así, dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Bueno, ¿qué es de la maldición de la ley? ¿Cómo podemos determinar y entender si eso es lo que es y cómo se hace? Primeramente, mirando a eso, tenemos que entender la palabra redimir. Redimir es comprar. Es como si uno lleva algo a una casa de préstamos para dejarlo allá como seguro por su préstamo y luego regresa para recoger la cosa y paga un dinero. Ya es suyo otra vez, ya lo ha comprado por nuevo. Cristo nos compró del pecado por su propia sangre. ¿Ok? Segundamente, necesitamos entender qué es de la maldición de la ley. Pues en Deuteronomio 28 dice, si me obedeces, recibes todas estas bendiciones. Y si no me obedeces, recibirás todas estas maldiciones. Pero también nos dice más sencillamente en la Biblia, pues el precio del pecado es la muerte. Entonces podemos ver que la maldición de la ley es que tenemos que morir por nuestros pecados. Entonces, si estamos aplicando la palabra, si estamos aplicando eso, bueno, Cristo nos compró que no tenemos que pagar el precio por nuestros pecados. ¿Qué es ese precio? Es que no tenemos que morir. Esto no quiere decir que la palabra o la ley no aplica, solamente quiere decir que no tenemos que pagar el precio por nuestros pecados, ¿ok? Vamos al siguiente verso que dice en Mateo 5, versos 17 y 18, nos dice, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Y muchos dicen, sí, Cristo lo cumplió, no tenemos que cumplir. Continuando en el mismo lugar, Cristo dijo, porque en verdad os digo que
hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni un tilde de la ley hasta que todo se cumple. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que la ley todavía existe en nuestras vidas. Entonces no podemos decir que porque Cristo lo cumplió ya. Bueno, si Cristo, si aceptamos esta idea que Cristo lo hizo ya y no tenemos que hacer nada, pues entonces yo tengo el derecho para matarte. Pues adiós, voy a matarte. Pero no tengo este derecho. No, la ley todavía existe. La ley todavía aplica. Bueno, hay cosas que tenemos que tomar en cuenta en eso y vamos a verlos, vamos a analizar, pero tenemos que tomar en cuenta que la ley todavía existe. Cristo lo cumplió. ¿Por qué lo cumplió Cristo? Porque para hacer sacrificio por nosotros, Cristo tuvo que ser perfecto, sin mancha, sin defecto, como el cordero que está ofrecido a Dios en un holocausto. Entonces, quiere decir que Él tuvo que cumplir todo lo que dice la ley y tuvo que hacerlo en una manera que al fin de su vida, cuando llegó a la cruz, llegó perfecto. Porque si Él ha hecho solamente un pecado, no podía morir para ti ni para mí. Tuvo que morir por sus propios pecados. Entonces, eso es lo que quiere decir que Cristo cumplió la ley. ¿Ok? Un verso más que quiero añadir a eso. Lucas 16:17 nos dice, pero más fácil es que el cielo y la tierra pasen que un ápice de la ley deje de cumplirse. Este ápice es como un puntito. Ellos no tuvieran los vocales escritos como nosotros, tuvieran nada más puntos arriba o al lado de la letra que hizo lo que llamamos los vocales, los sonidos de los vocales. Pues todo tiene todavía que ser cumplido porque la tierra y el cielo todavía existen. Entonces, obviamente, todo no ha sido cumplido. ¿Qué no ha sido cumplido? Pues, ¿qué de la segunda venida de Cristo? ¿Ok? Un verso más aquí que es muy importante es lo que dijo Pablo. Usamos Pablo como una autoridad sobre muchos asuntos. Él dijo en Gálatas, capítulo 2, versos 15 y 16, hablando del punto de vista de un judío que ha sido salvo. Y nos dice aquí, nosotros, como judíos de nacimiento y no pecadores como entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, por obediencia a la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado.